Es como Repito. seguir una secuencia de ordenanza para que Dios nos está dando para Expandir el hacer lo reino. que Él nos está. Ajá, para Perfecto. vos. Perfecto. Bueno, un fuerte aplauso, señores. ¿Sí entendió? Gloria a Dios. Aleluya. En el pueblo de Dios. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar un concepto, o al menos de su entendimiento, para saber que esté dentro del concepto de la cadena de extensión? Amén, amén. Para la expansión, obviamente, de la doctrina que nos enseña la palabra, y también para el cuidado a través de los eslabones, o sea, de respetar cada uno de los rangos que están a eslabones arriba de nosotros. Amén. Perfecto. Otro aplauso. Excelente. Excelente. Perfecto. ¿Alguien más que haya otra aportación de lo que Yo digo, yo pienso que es el fundamento primordial que la iglesia debe de tener, porque el fundamento es la base que sostiene la iglesia. Perfecto. Amén. Perfecto, sí, exactamente. Un aplauso. Ahora yo les voy a explicar algo. Por eso no les quise enseñar otra doctrina sin enseñarles el propósito del Instituto Bíblico con la cadena de extensión. Porque dentro de la cadena de extensión hay una serie de ordenanzas, como una hermana dijo, o estatutos doctrinales para darle formación al pueblo, cuidado al pueblo y sobre todo una educación respetuosa y teológica al pueblo del Señor, sobre todo al líder y a los ministros. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna otra persona que me dé un Amén, entendimiento? Bueno, hermana Mari. yo digo que es, como dijo ahí la palabra, que no podemos hacer nuestra santa voluntad, sino dar la palabra que está escrita en la Biblia. Esa es una de las razones. Amén. Correcto, sí. Exactamente. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Felicidades, hermana Mari Pérez. Bendiciones. Gracias. Hermana Ana. Amén. Hermana Ana. Hermana Ana, pastor. Ok, apaguen su micrófono y dejen a la hermana Ana para que ella exprese. ¿Cómo? Ay, lo que vale, hermana Ana, la opinión de la hermana Ana. Ok, amén, no, que no había escuchado. ¿Quién entendió por Bueno, cadena de extensión? amén, bueno, es una comisión bajo la visión que el Señor le dio a usted, para una misión que tenemos, ¿verdad? Bajo la cobertura apostólica. Amén. 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 Gloria a Dios, amén. Una pregunta toda. Sigue sabia, algo sabia. Ajá, vamos con sabia. La hermana está. Pues es para expandirnos, para seguir predicando el evangelio, transmitiéndonos de uno a otro para que el reino de los cielos se esté engrandeciendo. Amén. 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 Bajo la cobertura del Señor. Miren, les voy a decir algo. Todo ministerio que levanta a Dios en lo sobrenatural posee una serie de misterios revelados para transmitirlos al mundo y que van despacio. Por eso es que cuando Cristo vino, ¿qué dice la gente que se admiraba de su doctrina? Como quien tenía autoridad. Ajá. Pastor, repetí eso. ¿El qué? Lo que acabas de decir. Ok. Los ministerios. Los ministerios. Sí, Okay. todo ministerio. Ok, todo ministerio que Dios levanta, en este caso el ministerio CADE, lo levanta con un propósito de revelación de misterios que están escondidos y Dios se los revela para que ellos los revelen al mundo. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que un ministerio, Dios no lo levanta para que sean enfermos, no lo levanta solo para que liberten demoniados, no lo levanta para que hablen lenguas o profetice, lo levanta para que lleve una enseñanza que eduque a las personas que van a pertenecer a ese gremio, para que la gente sea fundamental y se mantenga claro en lo que Dios le pide como en cuanto a las órdenes bíblicas. Amén. 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 Entonces, ya ustedes sabiendo qué es cadena de extensión, la próxima enseñanza que vamos a recibir va a ser ya una enseñanza dentro de la cadena de extensión para que ustedes se vayan fortaleciendo doctrinalmente en la fe a través de estos estudios bíblicos y teológicos. Esta cadena de extensión posee una serie de enseñanzas que es la que le dan formación a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a la iglesia, a los líderes y sobre todo doctrinas reveladas que es de mucha importancia tenerlas y ponerlas por obra para seguir creciendo y avanzando en el reino de Dios.
Amén. Amén. Bien, yo ya Amén. les pregunté, ahora quiero escuchar si tienen preguntas para así responder. Amén. Yo tengo una pregunta, amén. Bien, vamos a responder la pregunta al siervo Nahum, Estamos viendo de el futuro de que pastor. Amén. 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 en la palabra veíamos que Jesús mandaba a sus apóstoles a extender Sí, esta cadena. sí, Veíamos al apóstol Pablo también haciendo con Tito y Timoteo. sí. Pero mi pregunta es si la responsabilidad de seguir extendiendo la cadena de extensión es únicamente de los apóstoles y aquellos que nombren estos apóstoles, o es como cristianos tenemos la obligación de extender la cadena sin importar qué tipo de cargo tengamos, o tenemos que respetar únicamente que sean los apóstoles los que decidan cómo extender. Dentro de la enseñanza, yo les mencioné que los apóstoles, Dios no les revela la enseñanza a ellos solo para que ellos se queden con ella. Dios la revela a ellos para que ellos la transmitan a los otros ministros, y los otros ministros a sus grupos eclesiásticos o a sus futuros ministros o líderes que estaban bajo su cargo. Yo le puse el ejemplo, por ejemplo, de Pablo como eslabón a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, y de hombres fieles que sean idóneos también de enseñar a otros, como lo enseña 2 Timoteo 2:2. Entonces la responsabilidad también la tiene toda persona siempre y cuando se mantenga en el esquema y en la cobertura de la cadena de extensión. Amén. Sí, la responsabilidad es de toda la iglesia, ¿verdad? Recuerden que Pablo, cada manto, ¿verdad, pastor? sí, correcto. Bajo la cobertura de cada manto. Recuerden que Pablo le dijo a Tito también, establece anciano en caso así como yo te mandé, y que se mantengan en la enseñanza tal y como tú las has aprendido, así le dije. Entonces el propósito es que principalmente el apóstol lo pase a los pastores y de la pastora a los líderes, y de los líderes también a su iglesia, y las iglesias que pues mantengan la enseñanza, porque estas son enseñanzas que son dentro del evangelio evangélico y dentro del evangelio apostólico que Dios hasta reveló en los últimos días, o ha revelado en los últimos días. Amén. Entonces, Nahuncito, esa es su respuesta. La enseñanza, mientras la persona se mantenga en el mismo esquema y en el propósito, en el orden de la cadena de extensión, está facultada a ella para que también ayude más bien a la pastora, a los líderes, a promover la enseñanza de Jesucristo a las personas. Amén. 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 Recuerden que hay mucha gente en las iglesias, pero la mayoría de iglesias, como no son apostólicas, carecen de doctrina. Ahí la gente, cada quien cree una cosa, otros creen otra cosa, otros aquí, otros allá, y al final, por mucha gente creer una cosa y otra, Satanás levanta divisiones, levanta pleitos, levanta polémicas, levanta contiendas, levanta divisiones. Al final es un solo desorden por no mantenerse en una cadena de extensión. Por eso nuestra cadena de extensión regula el orden, mantiene el orden y mantiene la nutrición espiritual a la misma vez. Amén. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Nahuncito, o solo esa era? Hermana Marinita, ¿tiene alguna pregunta? Sí, amén. No, está bien, claro. Ok, Nahum tiene otra pregunta y luego preguntamos a los demás, porque me interesa que las dudas sean, ¿verdad?, despejadas a través de la palabra. Amén. Es un poco fuera de cadena de extensión. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el católico y el cargo como pastor? Ok, para eso tendríamos que entrar a otro tipo de enseñanza que también vamos a estarla recibiendo aquí para que entiendan con más profundidad la diferencia. Esa enseñanza se llama enseñanza de los ministerios quíntuple. La enseñanza de los ministerios quíntuple, que también enseña nuestro instituto bíblico, es donde enseñamos de los 5 ministerios, Efesios 4:11, y él mismo constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando enseñamos la enseñanza de los ministerios quíntuple, que son 5, damos a entender cuál es la función de cada uno de ellos. Entonces eso ya entraría como en otra enseñanza que estaremos dando aquí mismo por WhatsApp, ¿no? Por teléfono. Amén. Amén. No sé si entendió, Nahuncito, pero yo le puedo dar diferencia. Le puedo dar diferencia, pero por los momentos le puedo decir nada más que el apóstol es como la persona que Dios levanta como en un gobierno para poder levantar a otros ministros y así mantenerse en el orden ministerial con ellos. Amén, amén. O sea, el pastor está sujeto al apóstol, ¿no? Amén. Y así mismo la secuencia se mantiene tal y como Cristo la ordenó. Amén. Pero la diferencia de los ministerios la vamos a estar enseñando en la otra enseñanza, para que así se entienda a más profundidad. Amén. ¿Alguna otra pregunta respecto al tema,
Los demás, Sí. no sé si los demás que están conectados tienen alguna duda. Tengo otra pregunta. Hermano, tiene hambre. No, de él, respóndale al No, pastor. está bueno, le voy a responder porque así aprenden los demás también por la pregunta de otros. Claro. Nos hablaba sobre Moisés y cómo él repartió la cadena de extensión, dando cargos a otras personas para no llevar la carga del sol. Correcto. Entonces, siguiendo esto, en mi caso de jóvenes, se nos hablaba de que esto se hizo para que estas personas resolvieran conflictos pequeños, pero tratara de un conflicto grande, estos acudieran a Moisés. Entonces, en mi caso, como líder de jóvenes, yo tengo la duda de que cada situación o, por ejemplo, algún problema que algún joven me presente a mí como líder de jóvenes, es mi obligación, respetando la cadena de extensión, presentarlo a la pastora o aquellos problemas que yo considere que yo puedo resolver, obviamente a través de la dirección del Espíritu Santo. Joven que acude a mí, ¿debo hacerlo así o es necesariamente que todo problema yo lo presente a la pastora siguiendo Bueno, la Bueno, como la pastora lo ha autorizado a usted, le ha confiado y también están como en el mismo diseño trabajando, el mismo consejo es aplicable para usted. O sea, el consejo del suegro de Moisés es el mismo consejo que le doy y es lo correcto. O sea, hay cosas que son pequeñas que el presidente de jóvenes o el pastor de jóvenes las resuelve. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, viene alguien y le dice a usted, ¿qué días tienes culto? Usted no necesita preguntarle a la pastora, no, los días de culto son estos. O por ejemplo le dice, vos no sabes en qué versículo está esto, usted lo puede ayudar a buscar. O que alguien venga y le diga, fíjate que ¿crees vos que yo puedo cantar un canto hoy? No, sí, está bien, solo déjame consultar a la pastora. La pastora es la máxima autoridad dentro de la iglesia, el pastorado. Los pastores tienen la administración general, entonces un líder que es sabio entiende que si un problema ya es grave tiene que pasarlo a la pastora. Por ejemplo, un problema de infidelidad, un problema de una relación matrimonial que hay en los jóvenes, entonces usted tiene que pasarlo ya a la pastora. Cosas que ¿entendió? Cosas que son en su autoridad, se resuelven en su autoridad que se le ha cedido a la pastora. Como le digo, usted le enseña a los jóvenes a decirle, por ejemplo, seguir adelante, que congreguen el culto. Es un consejo como joven, fíjate que yo tengo este problema, superen esto. Usted está autorizado para eso, pero si alguien le dice a usted, pues fíjate que tengo un problema de matrimonio, ¿crees que vos me lo ayudas a resolverlo? Entonces ya usted cuenta con la cobertura pastoral. Amén. Ahí usted mismo dice, está bien, te vamos a ayudar, pero voy a consultar a la pastora porque ella es la que se encarga ya de estos problemas, para que juntos con ella pues podamos ayudarte. Amén. Miren, en todos lados, hasta en los seculares, está este orden. Si usted va a un banco, el dueño del banco no lo van a ver ahí, él tiene a un gerente, a un administrador general ahí. Gerente, y el gerente tiene a cada quien en su oficio, tiene al secretario en un oficio, los cajeros en un oficio, tiene el perito mercantil en otro oficio, tiene el contador en otro oficio, y él es el gerente general. Entonces cada quien se desempeña en su cargo que le han dado y tiene su autoridad ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el tesorero no necesita ir donde la pastora decir, ¿cree que puedo contar el dinero? El tesorero, desde el momento que le dio el cargo de tesorero, él está autorizado a contar el dinero, está autorizado a recoger el dinero. Esas cosas no se le preguntan porque para eso se puso en el cargo, para autorizarse. Ahora, si alguien viene y le dice al tesorero, vos dame unos $100, fíjate que los ocupo, ¿crees que me los prestas? Ya ahí usted consulta con la pastora porque no es así nomás. Y la pastora le dice, no podemos porque es el dinero de la iglesia y hay que cuidarlo para el asunto de la iglesia y cosas así. Es un ejemplo. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Hay alguna otra pregunta, amados, de los demás? No sé si hay alguna persona de los hermanos. Ale, escuché un nombre de Ale, no sé si Ale. El hermano Ale, no sé si está ahí el hermano Ale. Hermana Marinita, pregunta. Aquí está. Bueno, si tienen ¿Alguna hermano que quiera preguntar? Ahí está el pastor. No, Alex. Durante yo estuve disertando la exposición de la enseñanza. Algunos que estuvieron escuchando tuvieron que venirse alguna dudita y es la que yo les dije que la apuntaran para que me la preguntaran. Ahorita estamos en el tiempo de esas preguntas. La hermana Ana quiere preguntar algo. Ok, aquí estamos, hermana Ana. Pregunte, amado del Señor. Pastor, cuando usted dice que los que predican, ¿verdad?, pueden ir al Señor y recibir la revelación de lo que el Espíritu Santo quiere que predique.
pero bajo la cobertura, ¿cierto? Correcto. Entonces, mi duda es la siguiente: es una cobertura sobre profecías y ¿cómo se llama? Profética y apostólica. Entonces el mensaje se debe mantener en esa línea. O sea, me imagino yo que el Espíritu Santo va a guiar, como dice la palabra, a toda verdad, y va a mantener entonces siempre una línea profética y apostólica. Correcto, así es el diseño. Vamos a poner un ejemplo. Yo les acabo de mostrar el texto bíblico que estuvo corrigiendo un profeta que sí. Entonces, una de las características proféticas es que el profeta nunca se va a rebelar en contra del diseño bíblico, primero. Amén. Porque si el profeta se va en contra de lo bíblico, entonces estaría poniendo en ridículo al Espíritu Santo, porque quien reveló las Escrituras fue el Espíritu Santo. Entonces, todo profeta por eso necesita pasar por escuela profética, no solo tener el don para profetizar o tener un llamado para profetizar, sino también tiene que tener una educación profética que se la enseñe en escuela profética a un profeta de ministerio. Nosotros tenemos escuela profética también. Por ejemplo, un profeta necesita mantenerse bajo la cobertura. Por ejemplo, vamos a suponer que se levanta un profeta aparte de la pastora ahí de Saraí. Se levanta un profeta. No negamos que no se pueda levantar. No negamos que Dios no pueda levantar otros profetas, porque en la Biblia Dios levantaba a otros aparte del que Dios tenía encargado ahí. No hay problema. El problema está en que se salga del orden. Imagínense que un profeta empiece profetizando en contra del diseño de la cadena de extensión, empiece a profetizar en contra de la pastora, empiece a profetizar división a la gente para dividirla de la pastora. ¿Ustedes creen que él va a estar después en el Espíritu Santo? No, claro que no. Bueno, desde ahí ya se está saliendo de orden. Desde ahí el profeta está profetizando de él, no de Dios. Amén. Amén, Señor, reprenda el diablo. Ok, la pregunta, o sea, quiero explicarme bien, pero quiero formular bien la pregunta. La pregunta es la siguiente, o sea, si el mensaje que el Señor me da no es sobre profecía, sino sobre doctrina o sobre conducta, es lo que, o sea, esa es mi real pregunta. O sea, no está bajo una profecía, no es un mensaje profético, pero es un mensaje de doctrina, es un mensaje sobre conducta en el diario vivir, en el hogar. A eso me refiero. Todo lo que es para edificación de la iglesia, sea en lo profético, en la doctrina, en la conducta, todo el Espíritu Santo lo puede predicar con libertad, siempre y cuando usted se mantenga en la misma sintonía y secuencia de la persona que gobierna ahí, para que juntos edifiquen el pueblo de Dios. Por eso es que tienen que estar nutriendo de la palabra, porque Dios nunca va a levantar a uno enseñando una cosa y a otro. Alguien de los dos tiene que estar equivocado. Entonces usted tiene la libertad de enseñar la doctrina. La cadena de extensión exactamente eso es lo que promueve, que usted también enseñe doctrina, y más si es una doctrina de las que nosotros enseñamos, más bien va a ayudar a la pastora a seguir predicando la doctrina ahí, para que más bien la ayude a fortalecer. Más bien la pastora se va a alegrar, el apóstol se va a alegrar que haya otro aparte del pastor que esté promoviendo la doctrina del instituto bíblico ahí, o de las doctrinas que nosotros enseñamos, para que la gente siga aprendiendo más bien es una ayuda mejor, porque la gente se da cuenta de que no solo la pastora enseña. Por eso ustedes van a ver que hay iglesias que solo al pastor le tiran, porque solo el pastor se llena de valentía para predicarlo, porque como es el único que tiene el deber, y hay otros que no lo hacen, aún pudiéndolo hacer. Sí. ¿Por qué creen que la doctrina del diezmo solo atacan a los pastores? Porque los únicos que los atrevemos a recibir las pedradas son los pastores, por causa de que los otros líderes no quieren enseñarlo, cuando tienen el deber también. Amén. Entonces la respuesta suya sería: usted es libre de enseñar todo mensaje que yo le quiera dar, sea de conducta, de doctrina, un mensaje profético también lo puede dar, Dios lo puede usar, pero como le digo, siempre unida con la cobertura, con la misma sintonía, con la misma frecuencia, para que todo eso vaya en un orden formal delante de Dios y delante de los hombres. Amén, pastor, muchas gracias. Dios bendiga. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues todo lo que viene bajo la dirección, ¿verdad?, del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo sabe lo que tiene necesidad de la iglesia. Le quiero dar un texto bíblico, perdón, a la hermana, porque se me vino ahorita este rema. Escúchenme. Amén. Nosotros enseñamos en escuela profética este orden.
El profeta siempre tiene que, es el segundo después del apóstol, el profeta. En un organigrama pastoral es el segundo después del pastor. ¿Por qué? Porque primero el apóstol y luego el profeta. O sea, en el organigrama. En el organigrama apostólico, el segundo ministerio que sigue es el profético. En el organigrama pastoral, es decir, de un pastor pastoreando una grey, el segundo que le preside ahí es el profeta para transmitir la voz, y el tercero es el maestro para transmitir la doctrina. Ahora, esto es lo que quiero decirles. Toda persona es libre de profetizar si está metida en el esquema profético y si Dios la levanta, siempre y cuando con el requisito no rebelarse contra la escritura, porque ahí sería contradicirse. Y número 2, apegarse a la cobertura establecida, que llevan una misma frecuencia, un mismo sentir, para que edifiquen la iglesia. Porque los profetas son tentados cuando no les agrada alguna corrección que el pastor se le dio, o cuando de repente se enojaron, o el diablo siempre los tienta de alguna manera para rebelarse. Algunos, no todos, ¿va? Pero eso suele suceder. Recuerden cuál fue el problema de Aarón y María. El problema de Aarón y María es que ellos eran profetas, pero quien andaba en la cobertura era Moisés. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que vino María y vino Aarón y dijeron estas palabras. Oiga esto, qué delicado es esto. Le dijeron, no solo por Moisés habla el Señor, también habla por nosotros. Y empezaron a criticar a la esposa de Moisés, que era Cusita, y que no solo por Moisés habla. En otras palabras, estaban como descartando al que tenía la cobertura, porque también a ellos les hablaba Dios. ¿Y qué creen que hizo Dios? Dios se molestó y se enojó y lo llamó a arreglar cuentas al tabernáculo, le disciplinó a María porque era la que había metido ese chisme, y Aarón estaba preocupado y Moisés ni sabía. Y le dijo Dios a María y Aarón, desde ahora voy a hablar directamente con mi siervo Moisés, y con ustedes solo por figura. En otras palabras, le estaba diciendo que siempre el que tiene la cobertura tiene una alta revelación para guiarlos a ellos, aunque a ellos les hable también Dios. Wow. ¿Entendieron, hermano? Amén. Amén. Amén, amén. O sea, todo lo que es usurpar autoridad por lo profético no se mete en eso. Grábense eso una vez por todas. Lo profético no se mete en nada de autorización, porque el que tiene la autorización es el apóstol, o número 2, el pastor en la iglesia, porque tiene la autoridad. Lo profético más bien es ayuda para la autoridad, porque es quien edifica al pueblo por la profecía. La Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Dice la Biblia que el profeta no está para dar doctrina ni para dar autoridad. El profeta está para 3 cosas, según 1 Corintios 14:3. Dice que es para edificar, exhortar y consolar. Amén. Entonces, el profeta exhorta en contra del pecado, edifica porque manda a la gente a abrazar más la doctrina que el pastor predica, nos manda a sujetarse más al pastor, el profeta, los manda a orar, los manda a ayunar. El profeta edifica en todo ámbito espiritual que Dios lo mande, y en todo lo que no es pecado el profeta confronta porque es para exhortar, y consuela cuando hay momentos de dificultad. El profeta Dios lo levanta para que edifique con consuelo a las personas con abundancia de palabra. Exhorta, edifica y consuela el profeta. 1 Corintios 14:3. Pero nunca autoriza, porque nunca autoriza, porque la autoridad ya viene siendo por ministerio de autoridad, como el apóstol o el pastor. Edifica, exhorta y consuela. Ajá. Esa es la tarea principal de los profetas: edificar al pueblo en cuanto a ponerlos a la cobertura pastoral, en cuanto a que la gente adore más a Dios, en que la gente ore, en que la gente ayune, en que la gente busque más de Dios. Y exhortar es que confronta por la malicia, por los pecados. Lo que a Dios no le agrada, el profeta lo saca a la luz, el profeta lo revela, y lo revela con exhortación. Y consuela cuando la gente está triste o está pasando un proceso. Dios puede usar a alguien con abundancia de palabra para revelarle palabra a aquel que está en un proceso difícil. Amén. Amén. Pero nunca autoriza, porque recuerden que en la Biblia los únicos que autorizaron solo fueron los apóstoles y los pastores, que estaban puestos como gobernadores para establecer ministros, para dar doctrina, para sentar doctrina, para dar formación. Todo eso lo autoriza el pastor a maestros y a profetas y a pastores, el apóstol a pastores y maestros, perdón. Amén. Amén. Santo es el nombre del Señor. Hemos comido, hemos llenado. Hay otros que están conectados, pero no sé si tienen preguntas. Dorita y Dayani. Hay uno que del número jóvenes de la iglesia. ¿Están ahí o están dormidas, hijas mías? Pastor, yo tengo una pregunta con respecto a lo que se está hablando ahorita de los profetas. ¿Cuál es su nombre? Soy no. Ok. Ay, disculpe, que como no tengo los... Entonces, sí. El mismo. Sí, que yo no sabía, como miro otros números acá, que yo pensé que era otro que me estaba preguntando. Ok, escucho.
para resumir, entonces un profeta no puede dar como una ordenanza como tal. No, porque para eso está establecido el pastor. Y Okay. él no puede usurpar autoridad. Por eso es que le digo que hay que hacer escuela profética. Hoy hay muchos profetas que han dividido iglesias, han destruido iglesias porque ellos los tentó el diablo y les tomó la unción profética y se la distorsionó porque no tenían formación. Esto es bíblico. Los profetas que en la Biblia autorizaron era porque ellos eran apóstolos o eran pastores. Okay. No solo tenían la unción profética, sino también la unción de gobierno, que es la apostólica o la pastoral. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo bíblico, ya que me dieron bastantes preguntas de eso. Es en otro tema, pero ya que lo estamos adelantando aquí, los voy a aprovechar a enseñarles. Lo que está en 1 Corintios capítulo 14. ¿Están ahí o ya no? Amén, amén. Vamos a aprender. Okay. Primera de Corintios capítulo 14. ¿Quién es el que enseña los estatutos, las ordenanzas dentro del pueblo? Número 1 es el apóstol y se lo autoriza a los pastores como Pablo lo autorizó a Timoteo. Y ahí mismo van las instrucciones que los que tienen el ministerio de autoridad se lo enseñan a los profetas y los profetas se apegan a esas órdenes. Miren, 1 Corintios capítulo 14, Pablo da instrucciones a la iglesia y ahí mismo aprovecha a darle órdenes a los profetas. 14, verso 27, dice: si alguno habla en lengua extraña, sea uno por dos o por tres, o por turno, y otro interprete. Si no hay intérprete, que hay en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y mira el verso 29. Así mismo los profetas, y le está ordenando Pablo los está ordenando cómo deben de moverse en lo profético. Así mismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, o sea, aparte de los tres que dijo, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Pablo, amén. Y mira el verso final. Vamos a ver dónde es que le llama a los profetas, que algunos se cree profeta. El verso de 37. Si alguno se cree profeta espiritual, como queriendo decir, si alguno no quiere sujetarse a las órdenes que yo traigo apostólicas, oiga lo que les dice: si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. En otras palabras, el apóstol es quien da orden al profeta. Estaba autorizado el profeta para que el profeta se moviera en el esquema profético. Amén. Los profetas son de gran bendición cuando se mantienen en el orden del organigrama del Señor. Amén. Amén. Bueno, preguntas de la cadena de extensión hay o hay algo otra más. Yo tengo unos 5 minutos más para terminar, porque tenemos hoy un evento en la iglesia, pero tengo unos 5 minutos más por si alguien tiene alguna pregunta, que no quiero dejarlo en duda respecto a la cadena de extensión. El próximo domingo el estudio ya va a ser la doctrina de la Santa Cena o cualquier otro tipo de doctrina que tenemos dentro del Instituto Bíblico, pero vamos a hacer una de eso. Ya vamos a entrar a lo que es las enseñanzas doctrinales el próximo domingo. Amén. 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 Pues yo creo que, hermanos míos de mi alma, hijos, ¿se entendieron? Amén. Digan amén. 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 Y el hermano Alex, sé que había uno que se llama Alex, no sé si entendió o no escuché preguntas de él. La esposa de Marinita. Aquí está. Alex, ¿entendió, hijo? ¿Entendiste? Sí, entendiste. Salud, hermano Alex. Hermano. Y Alberto. Bendiciones. Amén. Y Alberto, bueno, entendió. Y Alex. Alberto. Amén. Amén, dice Alberto. A ver, hágale pregunta. Hágale una pregunta. Bueno, Alberto, si Alberto tiene preguntas o Alex, aquí estamos ahorita, aprovechen. No, usted hágale preguntas a Alberto. Hermano Alex, póngase vivo. Hermana Mari, ¿tiene alguna pregunta, la hermana Mari? Hermano Alex dice que va a hacer una pregunta. Bien, Pregunta, hermano Alex, que ahí está el pastor. Lo escuchamos, hermano Alex. No, que él estaba diciendo que le iba a hacer unas preguntas de los apóstoles. ¿De cuántos apóstoles eran? ¿Cuántos eran por todos? ¿Y cuántos recibieron la doctrina? No le entiendo cómo es la pregunta. O sea, me está preguntando cuántos apóstoles eran. ¿Cuántos apóstoles recibieron la doctrina de parte de Jesucristo? Quiere decir el hermano, ¿verdad, hermano Alex? Todo el que es apóstol enviado por Jesucristo te trae la autorización de doctrina para enseñarlo al pueblo. Sí, pero ¿a cuántos doctrinó Jesucristo? Dice el hermano Alex. Cristo doctrinó solamente a 12 y envió en una ocasión 70 en un momento que no, la Biblia no da más datos. Que en una ocasión los mandó 70 enviados, que eran apóstoles también,
que se cree que también Cristo tuvo que haberlos doctrinado por aparte de los 12, pero en realidad el esquema del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el establecimiento era de 12, por eso solo a 2 se instruyó. Ya los demás son instruidos por el Espíritu Santo, así como nosotros, en el caso mío, los pastores de hoy en día, los ministros, somos instruidos directamente por el Espíritu Santo, siempre siguiendo el esquema de la cadena. Yo vengo también siendo instruido por apóstoles, siendo por maestros, pasé por el Instituto Bíblico también. Yo también vengo con un orden de parte de Dios, siendo sumiso a autoridades también, no solamente yo pues poniéndome solo. Ya ahora pues estamos levantando un nuevo ministerio, pues ya estamos con una cobertura ya delegada, porque ya pasamos todos los procesos que tiene que pasar un apóstol o un ministro para llegar al ministerio apostólico formalmente como Dios manda. Pero apóstoles hay bastantes en la Biblia. Todas esas preguntas lo vamos a recibir en los ministerios, en la enseñanza de cuando enseñemos del apostolado. Okay. ¿Comprendió, hijo mío? Amén. La hermana Mari tiene pregunta. No, es que como usted le preguntó a Alberto que se había entendido, le digo, a ver, hágale una pregunta. Hágale una pregunta, María. Hágale una pregunta, Alberto. No, yo creo que somos, sí, yo creo que en el nombre de Jesús, ha sido de gran bendición, pastor, muchas gracias, bendecimos tu vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios por tenerte como cobertura. Estamos honramos tu manto, tu ministerio, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que todos los domingos podamos recibir cada tema para que la iglesia pueda crecer, ¿verdad? Amén. Perfecto, gracias. Bueno, yo me les bendiga y solamente les anuncio que el próximo domingo pues vamos a recibir la enseñanza a la misma hora. Espero se alisten a las 2 para que estemos recibiendo, ¿verdad? Escuela bíblica, sobre todo la cadena de misión, que es lo que nos trae como propósito para seguir expandiendo el reino. Declaro y profetizo que sobre ustedes va a levantar Dios una generación fuerte sobre Houston, Texas, en el nombre de Jesús. Dios va a levantar una generación de profetisas y profetas que se levantan en el postrer tiempo con la gloria postrera para invadir con liberaciones, milagros, sanidades, revelación del Espíritu. Dios va a levantar hombres y mujeres de ustedes nutridos en la sana doctrina y en la palabra para que podamos expandir el reino en Houston, Texas, y hasta donde Dios va a expandir esta cadena. Amén. Amén, aleluya. Lo creemos en el nombre de Jesús. No le teman al enemigo, ustedes están establecidos por Dios ahí. Hay un ángel para cada persona de ustedes, un ángel guerrero y destructor para todo tipo de malicia y anomalía del diablo que se levanten contra ustedes. No teman lo que venga en su vida, pongan en las manos del Señor, porque también veo que muchas familias de ustedes necesitan a Cristo. Veo familias de ustedes que están apartadas, están estancadas, algunas tienen principios cristianos, están enredadas en labores materiales, pero hay otras personas que en verdad han perdido el deseo de servir a Dios porque se desanimaron por cualquier otra cosa que miraron dentro del Evangelio. Pero Dios va a levantar Gedeones de ustedes, Aarones, Josué de ustedes, va a levantar María de ustedes, va a levantar de ustedes Saraí, como lo está escrito en la palabra, para que invadamos el reino de Dios, con el reino de Dios en este mundo. No olviden la promesa, no olviden la promesa de Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Creemos que la tierra será invadida. Recuerden la profecía, recuerden la palabra profética. Recuerden la palabra profética del profeta Habacuc, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Porque se va a levantar profetas y apóstoles y ministros, evangelistas, maestros, predicando el evangelio para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra como Dios ha mandado. Amén. Amén. Oh, gloria. Bueno. Gracias a Dios por lo que hemos hecho el día de hoy. Gracias. Ya hablo en lengua, Yori. Santo, falta poquito para hablar en lengua, dije el hermano Ale. Yo siento la gloria de Dios, pero ahorita vamos a tener que sujetar nuestro espíritu. Gloria a Dios. Porque es que miren, si yo me meto a la gloria, con ustedes, vamos a estar una hora más y me voy a olvidar hasta de los niños llegar a esa pista.
Dígame, hermano Ale. Amén. Ok, Dios me les bendiga a todos. Adelante con Cristo y cumplamos el propósito de Dios. Bendiciones a la pastora Saraí, profeta. Amén. Que de ustedes se van a levantar más profetas y más predicadores, más líderes y intercesores dentro de ustedes para invadir con este evangelio. El ministerio Cades viene fluyendo con revelación del Espíritu en la palabra, en la doctrina, en la predicación, en los ministerios, en la alabanza, en la intercesión. Dios va a hacer de ustedes una iglesia del postrer tiempo que va a marcar diferencia. Amén, lo creemos en el nombre Van a de haber Jesús. cantadoras, danzarinas que van a traer gloria de Dios ahí cuando ustedes adoren. Intercesores que cuando clamen se va a derramar la presencia de Dios. Aleluya. Pastora, va a venir una invasión más fuerte sobre la iglesia donde van a invadirse lenguas angélicas de diferentes géneros. Amén. Hay gente ahí en la iglesia que está pidiendo que experimentar la presencia del Espíritu Santo en lengua y queriendo experimentar el poder de Dios, y lo va a lograr. Sigan creyéndole a Dios. Porque Dios va a hacer una inundación de su poder poderosa. Les profetizo en el nombre de Jesús. Dice Jehová. Amén. Aleluya. Recibimos en el nombre de Jesús. Lo recibimos, Padre. Recibimos esa gloria en el nombre de Jesús, pastor, y así nosotros también. Dios me les bendiga. Bueno, aleluya. Saludos a Honduras. Y la iglesia de Cristo dice amén. Dios me les bendiga. Saludos. Aleluya. Saludos a todos. Saludos.